Pues muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta quinta edición de la del quinto ciclo virtual de encuentros viajeros del Instituto Cervantes, ahora en Amman. Y bueno, antes de nada, quería daros la bienvenida también en nombre de Yolanda Soler, que hoy no puede estar con nosotros, pero quería agradeceros una vez más vuestra masiva presencia en este ciclo, como ha sido a lo largo de todo el año. Y hoy, en esta quinta cita del 2025, estamos con Aníbal Bueno. Me resulta bastante difícil etiquetarlo dentro de una profesión. Si tuviéramos que empezar, podríamos decir que Aníbal es periodista y que es fotógrafo profesional, pero seguramente a lo largo de la charla vayamos comentando temas y aspectos que os lleven a pensar que es muchas más cosas que simplemente eso. Vamos a hablar a lo largo de esta horita y media con él sobre sus viajes por más de 100 países, viajes en los que ha retratado y retrata escenas de la vida cotidiana de etnias minoritarias. Por ejemplo, Papúa Occidental o el África subsahariana son algunos de esos recónditos lugares donde Aníbal ha llevado a cabo su labor. Conocemos sus trabajos a través también de libros, libros de los cuales también vamos a comentar, vamos a hablar durante esta charla, títulos como Culturas olvidadas o Historia de la superstición forman parte de su bibliografía. Y también lo conocemos, seguramente aquí más de uno ha escuchado alguna de sus charlas. Aníbal es un gran orador, como vais a poder ver hoy, y seguro que muchos ya lo sabréis. Naturalmente, otros lo tendrán en redes sociales, YouTube, Instagram, porque ahí también es un lugar donde es muy conocido. Ha sido galardonado con el premio a la mejor fotografía de viajes de aventura en el Adventure Travel Show y también ha recibido la medalla de la Confederación Española de Fotografía. Cada día me enrollo más con estas presentaciones, pero hoy era complicada para ser rápido. La paro aquí ya. Y por fin, muy buenas tardes, Aníbal, ¿cómo estás? Buenas tardes, Fernando. Pues muy bien, muy contento de estar aquí con vosotros para charlar un ratito. No, contentos nosotros, un placer tenerte aquí. ¿Desde dónde nos hablas? Te pillamos por ahí de viaje o estás más asentado en el día de hoy? Pues sorprendentemente estoy en Madrid ahora mismo, que es algo un poco habitual no pillarme por España, pero sí, estoy en un periodo entre viajes. Ujú. ¿Qué opinas de ese comentario que hacía en la presentación sobre tu definición? ¿Te resultaría fácil definirte dentro de una actividad profesional? No, y según pasa el tiempo menos. Yo puedo decir cómo me gustaría definirme, pero eso quizá no es muy real. Ujú, Me gustaría definirme como científico porque es la vocación que he tenido siempre. Periodista, soy titulado en periodismo de viajes, pero no tengo una licenciatura en periodismo. Trabajo como periodista en muchos casos. Entonces, bueno, es todo un poco ambiguo, ¿no? Uno es lo que ha estudiado, es lo que hace, es lo que le apasiona. Es difícil, ¿no? Y habiendo abierto tantos frentes, a día de hoy me cuesta definirme y creo que eso es algo bueno incluso. ujú. Bueno, yo creo que sí, aquí por este programa, por esta plataforma, han pasado muchas personas que se han podido definir como nómadas y creo que sin duda un ejemplo de la vida nómada en el siglo XXI podría ser tu caso. Este interés por moverte, por llevar este estilo de vida, ¿de dónde viene? ¿Cuándo nace, exactamente? Bueno, yo siempre he viajado bastante, con mis padres viajaba, sobre todo por España, ¿no? Cuando era joven, en coche, viajes de fin de semana, de puente. Pero es verdad que hay un punto de inflexión en el año 2009, cuando hice un viaje iniciático a Camerún, que fue lo que lo cambió todo. Yo hasta ese momento sí que me podía definir como científico. Tenía mis carreras universitarias y mis másteres en el mundo de la biología, de la informática y trabajaba en la universidad investigando. Pero fue un viaje de vacaciones a Camerún, que en el momento de emprender ese viaje yo
sabía muy poquito de Camerún, pero me cambió la vida. Aterricé allí, empecé a ver, ¿no? Culturas tan distintas a la nuestra, animales salvajes, adentrarme en la selva y dije, wow, esto es increíble. Esto es a lo que me quiero dedicar a partir de ahora. Y fue ese momento, ¿no? Y según iba indagando en más culturas, en más lugares, en más cosas que nos ofrece este amplio mundo, pues más claro tenía que cada minuto de mi vida quería estar descubriendo todo lo que tenemos aquí en este planeta. Digamos que hoy en día tenemos que hablar de un interés que va más allá de los simples viajes. Tú mismo con tu último comentario creo que ya lo dejabas claro, ¿no? Que no estamos hablando aquí simplemente de viajar, ver, relatar lo que ocurre en esos viajes, lo que uno se encuentra, sino que en tu caso la visión es más la de un antropólogo moviéndose por el planeta. No sé si podrías estar un poco de acuerdo con esta observación. Sí, yo creo que cuando analizo por qué viajo, creo que la respuesta no sería para disfrutar del viaje, ¿no? Para decir, guau, qué paisaje más bonito, qué atardecer más chulo, ¿no? Y quedarme mirando el sol. Ponerse, yo creo que lo que a mí me mueve a viajar, a cada uno le moverá una cosa, es entender las cosas, sobre todo las culturas que visito. Y creo que aquí sí que se aplica un poco la parte más científica, que en este caso, si hablamos de culturas, pues supongo que es la antropología, ¿no? Entender esas otras culturas y a raíz de entenderlas es cuando trato de describirlas en los libros, en los posts, en redes sociales, en las charlas, y hago ese proceso de asimilar, analizar y luego explicar cómo son esas culturas que, como has dicho en la introducción, sobre todo me interesa visitar y caracterizar las culturas minoritarias, que son las que están desapareciendo con la globalización, sobre todo porque eh, les queda muy poquito de existencia, por desgracia, muchas de ellas. Según la UNESCO, desaparecen 200 culturas, 220 culturas cada año, y esto es una barbaridad. Y tratar de inmortalizar con la cámara y con relatos cómo son estas comunidades antes de que desaparezcan, creo que es lo que me mueve, ¿no? Y ahí me gusta pensar que hay cierto grado de activismo en ello. Ujú. Has hablado de Camerún, también yo, bueno, en la presentación citaba un par de zonas, pero para empezar ya a entrar en materia concreta y que los espectadores conozcan un poquito mejor tu trabajo y tu carrera, ¿sería posible, porque a veces es una pregunta esta un poco complicada, que eligieras cuáles son los países que dirías que han protagonizado o que están protagonizando tu recorrido? Pues claro, es complicado porque yo puedo decir países que me han marcado personalmente o que han nutrido más mi trabajo o sin duda Etiopía, por ejemplo, estaría en el top 3 sin duda alguna porque eh, es el país que más veces he visitado, es el país donde más cerca de la muerte he estado, es el país donde conocí a mi mujer. Es uno de los países que más han nutrido mi trabajo fotográfico y de historias a nivel antropológico. Pero luego es cierto que, a pesar de que he desarrollado la mayor parte de mi carrera en África Central, ahora haciendo un poco de memoria, estamos mi mujer y yo escribiendo el libro más personal de todos los que he escrito, que contamos nuestra vida en pareja recorriendo el mundo, nos hemos dado cuenta de que pese a que el 80% de nuestros viajes han sido en África, hay zonas que nos han marcado fuera del continente muchísimo, como han sido Afganistán y Pakistán. Han sido dos países que no hemos visitado tanto, pero que ha sido tan potente la experiencia allí que lo llevamos muy profundo. Ujú. Luego quizá también Uganda, porque me casé en Uganda, hice un viaje muy emotivo con mi madre este verano también. Mi madre con 79 años, la ilusión de su vida era ver elefantes en libertad y pudimos cumplirlo, entonces también tiene un rinconcito en mi corazón. Entonces, bueno, es muy difícil, es muy difícil, como puedes ver. Ese tipo en alguna entrevista, creo que fue, hablábamos antes mientras estábamos esperando el inicio de esta charla, hablábamos de Iciar Marcotegui y de Pablo Strubel, y creo que fueron ellos los que
fue con ellos con los que hablé hace tiempo en estas charlas sobre la diferencia de viajar con nuestras rutinas, que puede ser bien solo, sola o bien en pareja o con amigos, y salir un poco de esa rutina para, por ejemplo, llevar a tus padres, ¿no? De viaje. A veces cuando uno ya vive tanto en en esa forma nómada como es tu caso o el de Lucía, supongo que no resultará del todo fácil adaptarse a un viaje de ese tipo, ¿no? Ahora que citabas el viaje con tu madre, ¿cómo fue esa experiencia después de tantos años viajando tú solo o casi solo? Pues para mí fue uno de los viajes más emocionantes de mi vida. No solo por en cierto modo, entre comillas, cumplir un sueño de mi madre, que yo creo que mi madre vino más que nada por hacerme feliz a mí. Ella sabe que a mí me hacía ilusión, pues, llevarla a África, al África subsahariana, que es donde yo trabajo principalmente, porque ya estuvimos en Marruecos hace unos años. Eh, pero también, aparte de esto, en mi caso, yo que me dedico profesionalmente a organizar viajes, para mí era que mi madre viese mi entorno laboral y que mi madre entendiese dónde pasaba yo el 90% de mi vida. Porque claro, yo a mi madre le he contado lo que hago, mi trabajo, cómo es mi día a día, pero ella lo ha podido vivir ahora. Ha podido ver cómo son los alojamientos, pues llenos de cucarachas, hechos un desastre en muchas ocasiones. En otros no, ¿eh? Tampoco hay que generalizar. Las jornadas en coche eternas, las carreteras horribles, ¿no? Lo que yo le he contado, ella lo ha podido experimentar. Y ha sido muy, muy, muy emotivo para mí. Y el momento de ver gorilas en libertad agarrado de la mano de mi madre, pese a que yo ya había visto gorilas 5, 6, 7 veces, pero han sido la vez más especial. Me emociono de pensarlo. Ujú. Y claro, luego hay momentos que son muy madre-hijo. En mitad del viaje, mi madre me decía, esto no está bien, esto lo tendrían que hacer de esta forma, ¿y por qué no arreglan eso? ¿Y esto por qué? Y a mí me decía, esto no, tendrías que organizarlo de otra forma porque aquí hay que llegar antes y no sé qué, y quizás si hubiésemos hecho esto. Claro, yo que llevo 15 años dedicándome a organizar viajes en África, que mi madre, que era la primera vez que fuese, me dijese las cosas que no estaba haciendo bien, es muy de madre e hijo y eso al final es bonito también. Sí, sí, el rol creo que es imposible cambiarlo. Bueno, en cualquier caso, ella, por lo que decías al principio, entiendo que tampoco quizás en este momento llevaba tiempo sin viajar y demás, pero tampoco era una viajera incipiente, ¿no? En el sentido que decías que tú empezaste viajando con tus padres. Sí, sí, ella ha viajado mucho, fuera de España también, mucho, mucho, sí, sí. Y hablabas también, salto un poquito las preguntas que tenía preparadas al hilo de lo que comentas, Afganistán y Pakistán. ¿Afganistán es un viaje o viajes, si ha sido varios, en qué momento? Porque claro, la historia reciente de Afganistán es muy convulsa dependiendo de la época. Pues estuvimos un año después de la toma de los talibanes del país y además estuvimos en un momento absolutamente único en la historia de Afganistán y de Pakistán, que fue el momento en el cual Pakistán estaba deportando a todos los afganos que estaban ahí refugiados. Y además nosotros cruzamos la frontera terrestre. Estábamos en Pakistán y cruzamos hacia Afganistán por la frontera en la cual estaban deportando a miles de afganos. Entonces vivimos un momento único, un momento muy duro de ver a esas personas que estaban volviendo a un país que está controlado por sus enemigos, por los talibanes, de los cuales habían huido y estaban refugiados en Pakistán, y el gobierno pakistaní les estaba obligando a ir con sus verdugos en muchos casos, ¿no? Entonces fue especialmente duro y, claro, nosotros teníamos una sensación muy extraña porque como turistas, entre comillas, o como occidentales, éramos unos privilegiados en esa masa de miles y miles de personas que estaban entrando a Afganistán. Y fue complicado. Y luego también fue muy duro ver la situación, especialmente de la mujer en todo el país, tratar con los talibanes, ¿no? Son experiencias que nos han marcado profundamente, sobre todo a Lucía, por ser mujer, y, y a mí como persona, ¿no? En general. Y en Afganistán yo he estado solo en una ocasión, seguramente vuelva el próximo año a otra zona, pero visitar Kandahar, ¿no? Una ciudad tan fundamentalista como esa,
Además, estuvimos ahí en un viernes, el día sagrado del Islam, eh, y ver cómo la mujer está invisibilizada. Está todo el mundo en las calles celebrando, pero todo el mundo hombre, ¿no? Y no ver la piel de una sola mujer en toda esa zona, incluso las conversaciones que teníamos con los talibanes, el grado de diferencia cultural, por llamarlo de alguna forma, que había en esas conversaciones era, pues no sé cómo definirlo, era desolador en muchos casos. Ujú. Y este tipo de viajes, tanto el de, bueno, todos los que haces, ¿no? Sobre todo con esta intención de retratar culturas, etnias, supongo que llevan detrás una logística que tal vez haya sido perfeccionando a lo largo de los años, porque no creo que sea llegar a un lugar, imaginar, pensar dónde vas a ir y llegar allí a hacer fotos. Supongo que llevar una logística también para ser aceptado por las comunidades. Sí, sí, esa es una de las partes más complicadas de nuestro trabajo, ¿no? La organización logística, porque no es fácil meterte en busca de una comunidad indígena nómada en mitad de la selva. Necesitas saber dónde están, necesitas tener la certeza de que los vas a encontrar, de que te van a aceptar y de que vas a poder hacer aquello que quieres, bien sea pasar unos días allí o hacer un reportaje fotográfico o ver un ritual. Todo eso implica una preparación previa muy importante, mucha documentación, muchos contactos y luego hay que tener en cuenta multitud de detalles, hasta el más mínimo apunte logístico hay que tenerlo en cuenta porque una cosa en la que no hayas caído puede tirar por tierra toda una expedición de muchos días y en ocasiones de mucho dinero. Y bueno, necesitamos hacer esta preparación que a veces puede tardar 1 o 2 años hasta que esté Ujú. todo bien atado. Y la gente normalmente reacciona, supongo que hay casos de todos los tipos, ¿no? Pero la reacción normalmente es colaboradora. Sí, en la mayoría de casos sí, porque al ser expediciones que están centradas en visitar culturas minoritarias, una cultura minoritaria por definición suele ser una cultura marginada por las culturas mayoritarias, con escasa representación política, eh, siendo muchas veces, ¿cómo decir?, menospreciada, ¿no? Por esa cultura mayoritaria. Cuando alguien pone en valor estos rasgos culturales visitándolos desde fuera, desde Occidente, documentándolo, haciendo fotografías, interesándose por ellos, muchas veces se genera una sensación de empoderamiento dentro de estas comunidades y siempre o casi siempre suelen abrir las puertas y estar dispuestos a colaborar y a explicar cosas y a mostrar su folclore y su cultura. Ujú. Y me interesa también a nivel lingüístico cómo funciona, porque supongo que no es lo de llego con el inglés a todos los sitios en este caso. No, no, en la mayoría de casos no hay nadie que hable inglés en estas comunidades. Necesitamos ir con un traductor. eh, con un traductor varón, suele ser siempre hombre, ¿no? Y alguien que no solo conozca el idioma, sino que conozca la cultura, porque el fixer, que es esta figura que nosotros llamamos así, no solo traduce el idioma, sino que traduce la propia cultura. Si tú estás en mitad de un ritual, necesitas a alguien que te explique qué está ocurriendo, ¿no? ¿Por qué están sacrificando una gallina? ¿Por qué el chamán entra ahora en escena? Necesitas entender todo lo que luego tú vas a narrar, pues con fotografías o en un libro o de la forma que sea. Entonces, esta figura es clave, la del fixer, que ayude con la logística, que ayude con las traducciones y que ayude a entender otra cultura que no es la tuya. Quizá es la parte más compleja, encontrar un buen fixer que además entienda bien cuál es tu objetivo, porque puede haber un fixer que sepa el idioma, sepa explicarlo todo, pero no tenga la visión de alguien que va a hacer un reportaje o de alguien que tiene un interés muy concreto, porque a veces yo hago una expedición exclusivamente centrada en modificación corporal o en rituales chamánicos y hace falta un punto de vista concreto. Y luego también es una persona en la cual tienes que confiar, porque de ella depende tu seguridad. En muchos países por los que nos movemos hay zonas que pues, no son del todo seguras y este fixer
tiene que saber qué regiones son seguras o no, si necesitamos escolta militar, cómo conseguir escolta militar. eh, y también tienes que confiar en él en el sentido de que en ocasiones tienes que adelantarle grandes sumas de dinero. Claro, yo me he visto enviando 6.000 euros a Congo. Pues si tú le envías 6.000 euros a alguien en Congo, tienes que saber que esa persona Es de va a fiar. estar allí cuando tú aterrices. Ujú, entiendo. Bueno, hago una mini pausa, un paréntesis en mi conversación directa con Aníbal para recordaros, porque además veo por aquí muchas caritas nuevas y nombres también nuevos. Para recordaros que en cualquier momento, si queréis interrumpir nuestra conversación, no os cortéis, porque son más que bienvenidas todas las preguntas, comentarios o simplemente el deseo de saludar a Aníbal y aprovechar esta comunicación que hacemos todos juntos por Zoom. Para los que no quieren utilizar la cámara, por el motivo que sea, por timidez o el factor que sea, pues tenéis el chat también. Supongo que ya habéis visto. Ah, no, porque hay una pregunta que me ha llegado en privado. Bueno, en cualquier caso, el chat es ese lugar, si no estáis familiarizados con Zoom, donde ahora os estoy saludando. Y en privado, en una ventanita de ahí, ya tenemos la primera cuestión, la primera pregunta, que es de una amiga de este ciclo, Charo García, que nos escribe desde Alemania, desde Múnich, y que pregunta lo siguiente, Aníbal. Dice, ¿alguna vez habéis tenido que salir del país por algún peligro inminente? Eh, pues hemos tenido que salir de zonas concretas. Hemos tenido que salir huyendo de tiroteos, eso es lo más directo. Hemos tenido que salir de zonas concretas cuando las autoridades nos han dicho que no podíamos estar allí. Y hemos salido de países de manera preventiva. De hecho, recuerdo de Burkina Faso salimos cuando empezó el golpe de Estado, el último golpe de Estado en Burkina Faso. En principio no estábamos en peligro porque estábamos lejos de Ouagadougou, de la capital, pero preventivamente decidimos salir a Mali. Bueno, en fin, tampoco sé si era más seguro o menos. Y además cruzamos la frontera ilegalmente porque en ese momento estaba cerrada la frontera, era época COVID y no se podía cruzar, pero lo hicimos porque pensábamos que había que salir en ese momento de Burkina Faso. Creo que es la única ocasión. Hablabas antes al hilo de, bueno, muchas gracias, Charo. Y al hilo de esta pregunta, uno de los temas que suelen salir en las cuestiones del... Ahora te veo por ahí, Charo. Ahora te vi con la camarita. Buenas tardes. Al hilo de esta pregunta te decía que antes hablabas de Etiopía y citaste el país donde más cerca he estado de la muerte, si no me apunté mal. ¿Nos podrías contar eso? No sé si citarlo como anécdota o ese hecho que viviste. Bueno, a ver, quizás decir eso ha sido un poco aventurado porque en Etiopía nos han asaltado muchas veces con armas, con kalashnikovs. Claro, tú no sabes a qué distancia estás de que esa persona apriete el gatillo. Nos han disparado también. Tú no sabes a qué distancia ha estado la bala de ti, ¿no? Quizá la vez que más cerca he estado de la muerte ha sido con la malaria. Eso fue en Cabo Verde, pero impacta más cuando en lugar de una enfermedad es un incidente armado. Y luego, Ujú. sobre todo, cuando hay compañeros que han fallecido en esa circunstancia. Tony Espadas, que bueno, fue un fotógrafo catalán, que fue mi mentor, murió hace un par de años en Etiopía, de un disparo en la cabeza. Entonces, esos momentos se te quedan marcados, ¿no? El sonido de las balas, los gritos, la gente corriendo o alguien encañonándote con un arma. Y en Etiopía nos ha pasado varias veces, siempre en la misma zona, que claro, ahí mi madre me dice, pero ¿por qué vuelves? ¿No? Con toda la razón del mundo me lo dice, ¿por qué vuelves ahí, hijo? No vayas más, me dice. Eh, y bueno, son regiones, esa zona suroeste fronteriza con Sudán del Sur, donde el gobierno no tiene la suficiente fuerza como para
controlar algunas comunidades que están fuertemente armadas. Y se da el hecho de que hay altos niveles de alcoholismo y claro, si combinas disponibilidad de armas con consumo de alcohol, pues al final ocurren estas cosas que pasan más a menudo de lo que deberían en esa región. Porque el proyecto en ese caso, en este país, en Etiopía, también no era para llevar a un grupo, sino para realizar tú tareas de fotografía, entrar en contacto con... Pues es que ya digo que me han asaltado muchas veces. Allí, en algunas ocasiones, ha sido yendo a realizar trabajo fotográfico, en un viaje prospectivo, abriendo ruta. Ujú. Tratábamos de llegar a unos poblados nuevos e incluso en una ocasión, 3 años después de la fundación de Sudán del Sur como país, intenté entrar a través de Etiopía y tuve también otra situación, perdón, de asalto allí. Pero en ocasiones también me ha ocurrido con un grupo de viajeros, en un viaje organizado de nuestra agencia, en 2 ocasiones que yo recuerde, en Etiopía. Claro, nosotros cuando organizamos un viaje y la gente se anota el viaje, informamos de los posibles riesgos y la gente sabe dónde va, pero una cosa es saberlo y otra cosa es que ocurra algo, ¿no? Y todos somos humanos y se entiende que son situaciones que no son fáciles para Ujú. nadie, ¿no? A ver, que me ha pasado 2 veces en cientos de viajes que hemos organizado con la agencia. O sea, no es algo representativo, pero siempre llama la atención, Sí, ¿no? sí, no, claro, sí, por eso. Por eso siempre es peligrosa también la pregunta de hablar de las anécdotas peligrosas, pseudomortales, ¿no? Porque Sí. digamos que das una imagen del viaje centrado solo en el aspecto morboso que a veces se busca un poco. También, ahora que hablabas de este tipo de incidentes con viajes y que antes comentamos el tema de expediciones por Afganistán. Hace unos años, poco, hace 2, 3 años, Mm, se empezó a generalizar en los medios de comunicación en España una noticia con un claro veía ahí un tono crítico de la viralización del viaje a Afganistán mm, como lugar, ¿no? Que se estaba abriendo al mundo desde la llegada de los talibanes, porque los talibanes deseaban en realidad la entrada del turismo exterior y por lo tanto que no era un lugar tan peligroso como sobre el mm, papel puede parecer. Eso estaba dando lugar a la generalización masiva de grupos de agencias que estaban llevando a turistas hasta que creo que en algún momento sucedió algún atentado, incluso con turistas mm. españoles, y se bloqueó un poco. Es ahí donde vi la noticia. No sé si tú también estás en contacto, o sea, tienes conocimiento de este tipo de situaciones, qué visión tienes, crítica, porque entiendo, o no crítica, porque entiendo que no todas las agencias y no todos los grupos organizáis este tipo de excursión, de viajes a lugares de peligro con la misma seguridad y con la Mm. misma fiabilidad. Bueno, esto con un tema sensible y complejo, ¿eh? Porque es cierto, hace unos años hubo un atentado en Afganistán, murieron unos españoles en este atentado. Eh, bueno, implica a gente que conozco, a compañeros de agencias que conozco, a guías que estaban allí trabajando que conozco. Y para mí ese momento fue uno de los más duros de toda mi carrera profesional por varios motivos. Primero, porque sufrí personalmente un acoso mediático increíble, o sea, tenía cientos de llamadas de los medios de comunicación a diario, periodistas esperando en la puerta de casa porque querían hablar con alguien que organizase viajes a Afganistán para echarlo a los perros. O sea, yo intervine en el telediario de Antena 3 en ese momento porque pensé que debía aportar la información, pero al ver cómo se trataba esta información, decidí no atender a ningún medio más porque lo que iban era buscando culpables. Y sí me gustaría remarcar algo de todas las falsedades que se dijeron durante ese tiempo en las tertulias, en los programas, bueno, no voy a dar nombres, pero en todos los programas de tertulianos en aquella época, que se hablaba de que viajar a Afganistán era blanquear el régimen talibán. Esto por un lado, lo cual es completamente falso, bajo mi punto de vista. Cuando uno viaja a Afganistán,
ocurren varias cosas. Lo primero es que uno ve en primera persona qué es lo que está pasando allí y lo puede contar. Nosotros hemos contado hasta la saciedad la horrible situación de las mujeres afganas. Y esto se hace yendo allí, viéndolo y contándolo. Eh, y por otro lado, los afganos y sobre todo las mujeres afganas nos repetían constantemente, por favor, no nos dejéis solos. Y nosotros no visitamos Afganistán, un país que ya de por sí es hermético, esto hará que se cierre más aún. Y es lo que menos necesita Afganistán. Afganistán necesita una puerta al exterior, una ventanita, por pequeño que sea. Los afganos necesitan ver occidentales por la calle, ver a mujeres que visten de una forma un poquito diferente, que se comportan de una forma un poquito diferente. Esas pequeñas píldoras, como pasó en España cuando se abrió el turismo después de la dictadura, ¿no? Pues que viniesen turistas nórdicos hacía que la visión de una España que era mucho más cerrada cambiase. Es muy necesario el turismo en Afganistán. Y no es un blanqueamiento de los talibanes. Aquí nosotros contamos lo que vemos allí. Y ni siquiera los talibanes reciben beneficio económico, más allá de lo que uno paga por el visado y por unos permisos que es muy poquito dinero. El resto va a las comunidades locales, ¿vale? Y luego otra cosa importante respecto a este tema es el hecho de la seguridad. Claro, cuando ha habido un atentado y han muerto españoles puede parecer raro decir esto, pero viajar a Afganistán es ahora más seguro que nunca. Es muchísimo más seguro que antes de los talibanes, porque en la época previa a los talibanes, los talibanes cometían atentados y era muy inseguro visitar el país. A día de hoy es bastante seguro. Lo que ocurrió en ese caso concreto fue un atentado del Estado Islámico, que son los enemigos de los talibanes, y fue un atentado del Estado Islámico puntual, como el que ocurrió en las Ramblas de Barcelona, el que ocurrió en Moscú, en Alemania. Pero claro, ya a nivel narrativo uno junta palabras clave: talibanes, Afganistán, turistas, atentado, y se saca una conclusión que bajo mi punto de vista es absolutamente errónea de lo que allí ocurrió. Pero claro, yo no iba a ir a un plato de televisión a defender esto porque Porque te iban a habría sido muy comer. complicado, Sí, habría sí. sido muy complicado, Sí, sí, te sientan en una mesa. Y efectivamente. además yo recuerdo, precisamente estamos hablando del mismo momento. Y también Sí, conozco a otras personas, algunos han pasado por este espacio, como el argentino Juan Villarino, que también estaba organizando en sí, ese momento, lo tenía ya organizado un viaje para Afganistán, que en su caso canceló. Y recuerdo la actitud, digamos, por ser amables, agresiva, que desde sí, los... Hablo en España y hablo de... sí, naturalmente no lo escuché en otros medios de comunicación, que en España hubo hasta hacia este tipo de viajes y de viajeros, ¿no? Porque sí. prácticamente la descripción parecía la de un inconsciente Mm. que se va allí con el único objetivo de descargar adrenalina, como si fuera a tirarse en Sí. paracaídas, ¿no? Sí, ese era el enfoque. Se buscaban culpables por parte de la prensa en ese momento y la noticia estaba ya escrita, solo querían que pusieses la cara. Nosotros teníamos, cuando ocurrió esto, 2 días después comenzaba un viaje nuestro en Afganistán. De hecho, los viajeros creo que estaban de escala en Turquía o en Qatar, no recuerdo, y volaban al día siguiente a Kabul. Y pasó esto y decidimos seguir adelante con el viaje. Yo recibí una llamada del embajador de España para intentar que no siguiésemos adelante con el viaje. Y, Mm. y bueno, simplemente hablamos con los viajeros y ellos quisieron continuar el viaje porque entendían el contexto y entendían, sabiendo la situación sociopolítica de Afganistán, entendían que eso había sido algo aislado y que no tenía que ver con la situación de seguridad general del país ni con la política de los talibanes en ese momento. Y sí es cierto que tengo que agradecer a Mas Oliver, al periodista especializado en África, Alfonso, de La Razón, porque fue el único que cuando bajó un poco el suflé, me dijo: Aníbal, quiero hacerte una entrevista, pero quiero contar las cosas realmente como creo que son y como creo que tú las entiendes. Y sí que me publicó una entrevista en La Razón que ponía el foco un poco en lo que tú dices, ¿no? ¿Por qué la gente viaja a Afganistán? ¿Por qué si fallece alguien en un viaje a Afganistán se le culpa? Y si fallece, no lo sé, haciendo una ultramaratón, que también es algo de riesgo, ¿no? Se dice, bueno, que era un héroe o un alpinista.
creo que debemos entender las motivaciones que tiene la gente, incluso para ponerse en peligro. Hay gente que tenemos pues una ansia de descubrir cosas, de saber cómo viven otras personas en lugares como Afganistán y sabemos que a veces se corren riesgos y creo que eso debería ser respetable. Ujú. Bueno, se me van juntando por aquí, ha llegado gente nueva también, a los cuales les recuerdo que pueden participar con sus preguntas. Yo ya tengo algunas que estaréis viendo a través del chat, que no olvido, alguna ya se me queda 15 minutos atrás, pero iré por ahí también organizando los temas. Le quiero dar prioridad a una persona que nos ha pedido intervenir directamente y como no, me gusta a mí la conversación cara a cara. Muy buenas tardes, Aitor Halcón. Buenas tardes a todos. No sé si me oye bien, espero que sí. Perfectamente, bienvenido y Estupendo. gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros por darme la palabra, Fernando. Quería, bueno, saludar a Aníbal, que es un placer poder hablar con él cara a cara, aunque sea a través de una pantalla, ¿no? Que soy un fiel seguidor desde hace bastante tiempo, hemos hablado alguna vez por Instagram. Y que te quería hacer una pregunta, Aníbal, que son dos en realidad. Voy a cambiar un poco el transcurso de la conversación, con perdón. Y era sobre, con todo el background que tú tienes, con todos los sitios que tú has visitado y las culturas que has conocido, tenía dos preguntas que hacerte. Una es, no me voy a enrollar con todas las diferentes culturas porque ya te conocemos, pero quería saber qué es lo que has aprendido tú personalmente de todas las distintas personas que has conocido, que yo al final creo que es lo que hace más importante a un viaje, la gente que se acaba conociendo con la que se interactúa. ¿Qué has aprendido, que te han podido enseñar de distintas regiones del mundo? Y luego, desde un punto de vista tuyo más personal, ¿qué crees que hace que, al haber conocido a gente tan variopinta y con tantas culturas distintas, qué crees que hace que el ser humano sea como tal ser humano? ¿Qué define? Si existe un aura, un alma. Pregunta un poco filosófica, pero este tema de la antropología a mí me gusta. Digo, bueno, voy a aprovechar y le pregunto. Muchas gracias. Muchas gracias, Aitor, y un placer verte en persona. Gracias por apoyar mi trabajo desde hace tanto tiempo. Eh, bueno, es difícil a veces repasar a nivel global, más allá de las situaciones particulares, qué ha aprendido uno o qué ha extraído de las personas que ha conocido. Yo me llevo muchísimos aprendizajes como microaprendizajes, cositas muy pequeñas, pero más a nivel global, yo creo que lo que más he aprendido al exponerme tan de seguido a tantas culturas tan distintas es a relativizar. Uno cuando comienza el viaje, y más viniendo del ámbito de la ciencia, en el cual las cosas son como son, y son como son porque lo dice, la evidencia lo dice así, ¿no? Dos más dos son cuatro, y este experimento sale así, y es esto. Cuando uno se da cuenta de lo relativo que es la cosmovisión, de lo relativa que es la cultura, las interpretaciones de todo, del más allá, de la vida, de los roles de género, de la familia, aprendes a relativizar todo, incluso las propias creencias que tienes tan arraigadas dentro de tu cultura occidental y a decir, joder, es que, pues esto que toda la vida he creído que es así, pues a lo mejor no es así y ya está, y no pasa nada, ¿no? Y esto me lo han ido enseñando personas con las que me he sentado en una hoguera a cenar y me han dicho una cosa que al principio era, pero ¿qué estás diciendo, no? Y con el paso del tiempo dice, joder, pero es que tiene todo el sentido dentro de su mundo, de su cosmovisión, esto que me está contando, ¿no? Y es un aprendizaje muy valioso porque te permite también empatizar con personas con las que, incluso cuando vuelvo a España, con personas con las que jamás pensé que podría empatizar, me he dado cuenta de que ahora tengo esa capacidad. Y la segunda pregunta, al final, el ser humano es algo que también pues, te das cuenta, ¿no? Cuando vas viajando y conociendo gente de todas las religiones y las culturas, las edades y los estilos de vida, es exactamente igual en todas partes del mundo. Y esto es por la biología. O sea, genéticamente somos iguales, somos la misma especie y la misma raza en todas partes, ¿no? Con lo cual somos iguales. Lo único es que cada uno ha crecido en un contexto distinto que le ha hecho inventarse una forma de explicar el mundo diferente. Muchas veces condicionada por cómo se gana la vida. Eh, Pescadores de la Polinesia tienen una forma de ver el mundo parecida a pescadores de América,
que no tienen nada que ver, o de la costa africana, pero porque su estilo de vida es el mismo y al final los mecanismos que nuestro cerebro construye para explicar un universo que es similar, pues son los mismos. Igual que cazadores-recolectores de Papúa con respecto a los de África Central, comparten muchas cosas y no es porque hayan estado en contacto, sino porque es el entorno el que moldea cómo vemos el mundo, ¿no? Entonces tenemos esa primera capa que es la genética que nos hace iguales a todos y esto se ve también cuando hablas con cualquier persona en las distancias cortas. Y luego la capa siguiente de la cebolla, que es la cultura, que ahí ya tenemos una diversidad brutal, aunque cada vez hay menos diversidad cultural, por desgracia, pero aún conservamos una gran parte. Pues muchísimas gracias, Aitor, por tu intervención. Ya sabes dónde se activa el micrófono, así que si, si quieres volver a comentar o preguntar algo, siéntete totalmente libre para ello. Muchas gracias. Eh, Había por aquí otra cosita atrás, y por si acaso no damos el salto al charco, como se dice, porque el tiempo al final vuela, voy a leer una pregunta que llegó hace un ratito de Nélida que nos llega, no sé si desde, no, creo que desde Cuba no, pero bueno, de esta seguidora cubana del espacio y que te pregunta si en esta, en función de estas investigaciones y de tus trabajos, has estado también en el continente americano. Pues he estado muy poquito en el continente americano. He recorrido gran parte de África, muchas zonas de Asia también, pero en América he estado muy poquito. He estado en Dominicana, Argentina, Brasil, eh, y creo que ya está. Ujú. Ahora iré a Haití. Vamos a Haití con un grupo de viajeros en febrero al carnaval y bueno, a ver qué tal por allí. Pero conozco muy poco de América. He estado en Colombia también, ahora que recuerdo. En tu libro Culturas Olvidadas, ¿te centras en uno o en varios países concretos o es un poco culturas olvidadas a lo largo y ancho del planeta? Háblanos un poco de este proyecto que, si no me equivoco, es del año 2020. Sí, sí, es un libro de 2020 y es un libro pequeñito, es un libro de bolsillo con solo 5 capítulos y en él narro los 5 encuentros con comunidades que más me han marcado o que más me habían marcado en aquel entonces, porque hace ya 5 años y medio. Eh, y está centrado en los Mundari de Sudán del Sur, los Dogon de Mali, los Dani de Papúa Occidental, los Korowai también de Papúa Occidental, y luego hablo de unos chamanes de la isla de Borneo. Y ahora voy a dar aquí una exclusiva. Ese libro va a ser reeditado el año que viene con nuevos capítulos y más fotografías. Una maravilla, muy bien, pues entonces tenemos, por lo que ya has comentado, varios regalitos bibliográficos por llegar. Em, Volviendo un poco al... Bueno, no, continuando con el tema de tus libros, hay otro que también me resulta muy interesante y volviendo a la conversación que tenías con Aitor sobre lo que has aprendido, de la manera de ser del ser humano, bueno, está el lado más antropológico de tus viajes. Más reciente es el libro Historia de la Superstición, creo que fue publicado en 2024. Y bueno, y ahí hablas un poco de por qué el ser humano es supersticioso, ¿no? Y esa es la pregunta que te quiero hacer. ¿Por qué es supersticioso por naturaleza? Sí, mira, el de Culturas Olvidadas justo lo tenía aquí. Como ves, es un librito muy pequeño, es un libro de bolsillo. Y Historia de la Superstición, sin embargo, pues es todo lo contrario. Es un libro de casi 400 páginas y es un libro que para mí es un proyecto de vida. Es decir, es el libro más yo de todos, pero que se sale un poco del perfil por el cual la gente me conoce. La gente me conoce por documentar culturas, por la fotografía. Historia de la superstición, que yo creo que alguna persona que lo ha comprado se ha llevado una decepción. En ese sentido, es un libro de ciencia, es un libro de epistemología. Yo explico cómo funciona la mente humana a la hora de crear supersticiones, de crear religiones, de crear dioses, de crear creencias, de creer en métodos para adivinar el futuro, cómo funciona todo esto en la mente humana. Y esto es algo que siempre me ha apasionado desde que trabajaba en la universidad, ¿no? El decir, bueno,
¿por qué hay gente que dice que es capaz de ver el futuro en en las cartas del tarot, ¿no? Y por qué, cuando empecé a viajar, me lo planteé desde el punto de vista de las comunidades indígenas. ¿Por qué hay una danza de la lluvia? Ya, y como científico digo, ¿pero esto funciona? Cuando bailan, ¿llueve o no llueve? Y claro, aquí, ¿y qué habría que hacer para saberlo? Pues habría que hacer un estudio de pues 1000 veces y saber qué porcentaje llueve y qué no, pero claro, si se hace en época de lluvia o en época seca, si depende del chamán, probar con varios poblados, ¿no? Montar un experimento científico. Y eso me llevó a documentar multitud de rituales chamánicos, de supersticiones, de creencias y decir, bueno, ¿por qué esta persona realmente cree en esto que me está diciendo? Que claro, para mí, que vengo de una cultura externa, me parece absolutamente surrealista. O sea, no sé, ¿tú crees que por sacrificar un camaleón vas a tener mayor fertilidad? ¿De dónde viene esa creencia, no? Y esto me llevó a investigar. Yo ya llevaba muchos años, décadas leyendo sobre cómo funciona el cerebro humano a la hora de creer en cosas sin las pruebas suficientes y tal. Y eso me llevó a escribir este libro que ya digo es muy técnico, pero es que es un tema que a mí me apasiona. Ujú, ujú. Y en esos procesos, en esos estudios empíricos, ¿se te ocurriría, recordarías alguno en el cual el resultado te dejó con la boca abierta? ¿No? Es decir, pues imagínate, en este de la lluvia y dices, ostras, pues llueve, ¿no? Alguno similar que dices, increíble, pero mi proceso empírico está demostrando que es así o se acerca a Sí. eso. Bueno, antes voy a terminar de contestar la pregunta anterior, que me has preguntado por qué la gente cree, Así, ¿no? perdona. En supersticiones. No, no, es que se me había olvidado. Hay tres motivos principalmente. El primero de ellos es que nuestro cerebro necesita obtener relaciones causa-efecto lo más rápido posible. Por ejemplo, tú vas por mitad de la sabana, eres un cazador-recolector, a tu compañero le muerde una serpiente y se muere. Pues tú rápidamente necesitas deducir que las serpientes son mortales. Ya está, establecer una relación causa-efecto. No puedes empezar a decir, no, es que a lo mejor esta persona era alérgica, no, es que a lo mejor no todas las serpientes son malas. No, el cerebro humano, por supervivencia, necesita establecer y llegar a conclusiones rápido. Luego también porque la superstición sirve como bálsamo, ayuda. Es decir, ¿cómo podríamos nosotros sobrellevar el día a día sin unas creencias que nos ayudasen a ello? Creencias espirituales, del más allá. Yo recuerdo en Afganistán una mujer que nos hablaba de que había perdido a 7 de sus hijos en la guerra. Y lo decía con una sonrisa porque nos decía que era la voluntad de Alá. Claro, esa mujer, ¿cómo puede soportar que hayan matado a 7 de sus hijos? Pues la superstición sirve de bálsamo y luego también nos ayuda y esto quizás es el punto clave, nos ayuda a pensar que lo tenemos todo bajo control. Los cantantes, los futbolistas son muy supersticiosos, entran al escenario o al campo con el pie derecho, tienen muchas microsupersticiones y eso les da sensación de control y hace que se desarrollen mejor, ¿no? en el escenario. Resumiendo, el cerebro necesita certeza, certidumbre para poder realizar predicciones. Si tiene un entorno que controla, puede realizar predicciones y entonces es más eficiente en la supervivencia. Si hay cosas que no podemos controlar, nos inventamos algo para creernos, darnos esa ilusión de certeza. Bueno, y yendo a tu segunda pregunta, sí, a mí me han leído el futuro en multitud de tribus y en algunas han acertado y han acertado cosas bastante sorprendentes. Por ejemplo, en Costa de Marfil estábamos en un ritual de exorcismo y cuando acabó, una de las sacerdotisas que lo llevaba a cabo, pues dijo que quería hablar con nosotros, con mi mujer y conmigo y tal, y nos hizo nos tiró los cauríes, que allí en lugar de las cartas, pues son estas conchitas que son mágicas, según dicen, y las tiran al aire y según caigan boca arriba o boca abajo, pues se supone que saben cosas del futuro. Entonces nos dijo que en nuestro viaje por Costa de Marfil, en algún momento nos encontraríamos con un camaleón verde y que tendríamos que sacrificarlo, porque si no nos pasarían cosas muy malas. Y nos dijo, bueno, si queréis, nosotros podemos libraros del hechizo del camaleón, nos pagáis $100 y así no pasará nada. Pero si no, llevad cuidado porque os vais a encontrar un camaleón y tendréis que sacrificarlo. Entonces yo dije, bueno, no hace falta, no os vamos a pagar, vamos a correr el riesgo y nos fuimos. Y yo recuerdo al fixer, al guía, que salimos de allí y se estaba descojonando. Digo, ¿qué pasa? Me dice, no, que esta mujer os quería estafar porque yo llevo
40 años aquí y no he visto en mi vida un camaleón. Aquí en esta zona no hay camaleones. Pues ¿qué pasa? Una semana después íbamos por la carretera y de repente el conductor pega un frenazo y nosotros desde el asiento de atrás decimos, ¿qué pasa? Dice, no os lo vais a creer, hay un camaleón ahí en mitad de la carretera. Y efectivamente bajamos del coche y había un camaleón verde enorme en todo el medio de la carretera. Claro, en ese momento tú dices, pues se te viene a la mente, joder, la sacerdotisa, ¿no? Y me acuerdo que fui a coger el camaleón y mi mujer, ni se te ocurra, ¿eh? Digo, que no lo voy a matar, lo voy a quitar de la carretera para que no lo atropellen. Bueno, pero no se cumplió la parte de que por no No, sacrificarlo no te... no, Menos mal, porque no ha pasado nada aún. estaba aquí con el corazón encogido por lo que habría pasado, porque habías tenido que matarlo, le habría pasado algo. De momento no me ha Muy buena, pasado muy nada así buena. muy... Bueno, tengo desde hace un ratito una mano por ahí levantada de otra de las personas que está con cámara. Muy buenas tardes, Miquel. ¿Desde dónde nos hablas? Buenas, Fernando. Buenas, Aníbal. Yo soy de Bilbao, pero estoy trabajando y viviendo en Qatar. De hecho, Aníbal, no sé si te acuerdas de mí. Tuve la Sí. suerte de encontrarte en el aeropuerto de Estambul hace 2 meses. Nada, un placer volver a charlar contigo. Quería hacer una preguntita que me alegra, pero al mismo tiempo es como un sabor agridulce, que has mencionado algunas palabras, como puede ser privilegiados. Mm. Luego las palabras de los afganos y afganas de por favor no nos dejéis solos y por último ahora hace nada la palabra empatizar. Y me preguntaba, igual es una pregunta demasiado personal, así que no te sientas forzado a responder, si tú tienes algún ejercicio clave para no caer en, no sé, igual en la tristeza o rabia por algunas situaciones que se pueden dar en el mundo, en los lugares en los que viajas, sí, la injusticia que hay presente, ¿no? Muy Entonces, buena sí, eso. pregunta, sí. Bueno, Miquel, primero un placer verte de nuevo también. Sí. Me acuerdo de ese encuentro que tuvimos en el aeropuerto. Pues a ver, es verdad que este trabajo a veces te lleva a situaciones que son jodidas, que son desagradables. Yo me he visto llorando en muchas ocasiones, junto a mi pareja también, pues no sé, metidos en la ducha los dos abrazados llorando porque hemos experimentado cosas que son muy difíciles de encajar. Hemos visto pues, la situación de la mujer en Afganistán, hemos visto maltrato animal hasta límites difícilmente descriptibles, maltrato infantil, muchas injusticias sociales. Y aquí yo creo que el cuerpo como puede, reacciona como puede. En ocasiones como que te bloquea esa sensación de tristeza y a mí me ha pasado de estar en el momento, incluso documentando alguna situación fuerte. Recuerdo el Ashura en Pakistán, de niños acuchillándose las espaldas, o la caza de ballenas a mí me afectó mucho también, sobre todo ver los delfines pequeñitos como los mataban con arpón. Eh, Campamentos de refugiados, estuvimos con los Rohingya en Bangladesh, una situación absolutamente muy difícil. Aún no hemos publicado nada de eso porque ha pasado ya 2 años y estamos aún digiriéndolo. Y yo creo que lo que ocurre en esos momentos, yo no sé si porque se trata de algo a lo que estamos sometidos constantemente y nuestro cuerpo no puede estar triste todo el rato Mm. o sí, no lo sé, como que tu mente lo va bloqueando y se centra más en la parte técnica, de decir, bueno, hay que hacer esta foto, qué parámetros necesita la cámara, dónde está la mejor luz, qué encuadre es mejor. Pero luego sí que ocurre que nos da el bajón muchas veces después. Cuando estamos montando Mm. un vídeo para YouTube, a lo mejor un año después o revelando fotos 6 meses después, empezamos a llorar Sí, sí, me de lo esos creo. momentos, ¿no? Y quizá esa parte, ahora escribiendo este libro de 39 meses con Lucía, ha sido un poco terapéutico, de escribir las emociones, que es algo que no hemos hecho nunca, porque en nuestro trabajo tratamos de ser descriptivos, describiendo una cultura, contamos cómo se siente esta mujer, esta comunidad, pero nunca hemos hablado de cómo nos sentimos nosotros y lo hemos hecho ahora con este libro. No, perdona que me emocione, pero ha sido terapéutico. Y a veces, pues tenemos nuestros psicólogos, tanto Lucía como yo, a los que acudimos cuando estamos sobresaturados de emociones muchas veces negativas.
Gracias, Aníbal. Gracias a ti. Muchas gracias a ti, Miquel. Te digo lo mismo que a Aitor, cualquier cosa, si quieres volver a intervenir, más que Gracias. bienvenido. Y no tiene cámara, pero ha levantado la mano Tania, o sea que entiendo que... Ah, ya te veo. Muy bien. Hola, Tania, ¿cómo estás? Y si quieres activar el sonido... Sí, buenas tardes. Yo soy Tania de Italia. Conozco a Fernando y Nélida porque hemos trabajado juntos en el Cervantes de Amán. Buenas tardes. Mi pregunta es una pregunta personal sobre tu decisión de esa vida nómada, porque entiendo que en esa cultura en la que vivimos, que es sobre todo sedentaria, o sea, toda nuestra cultura está construida sobre el sedentarismo, las instituciones, digamos, ¿no? Incluso las expectativas de felicidad, la felicidad no está pensada, ¿no? En construirse una vida sedentaria, de tener un trabajo de toda la vida, de tu casa en un determinado sitio. Además, claro, aunque nuestra cultura esté globalizada, promueve en sí pues eso de viajar por turismo, no viajar como tú has dicho al principio, lo que te mueve viajar es entender las culturas. Yo me siento muy identificada, entonces creo que es un poco construírselo todo. No, las personas que quieren vivir así como de forma más nómada no tienen un sendero trazado porque pues nuestras culturas pues te ponen mil trabas, incluso nosotros que somos muy privilegiados con pasaporte europeo, pero incluso así pues te ponen mil trabas, que si el pasaporte, que si el permiso de entrar, de trabajo, no sé qué, no sé cuánto. Entonces es una pregunta un poco personal, ¿cómo has podido superar toda esa, bueno, todas las expectativas de nuestras culturas, construírtelo todo, pues una vida así nómada, si ha sido Mm. difícil, si el hecho de estar con tu mujer, por ejemplo, puede ayudar, no estar solo, porque ya pues es algo muy especial, algo muy particular, ¿no? Lo de... Sí, sí. Bueno, Tania, muchas gracias por la pregunta. La verdad que no es fácil, o sea, nunca es fácil dejar una vida sedentaria, una vida más normativa. De hecho, en mi caso, yo tenía un contrato en la universidad, yo estaba trabajando en la universidad y yo me había formado durante toda mi vida, hasta los 30 años, para ese trabajo de científico en la universidad. Claro, cuando yo le digo a mis padres, oye, que voy a dejar el trabajo en la universidad, habiendo acabado el doctorado y todo, y me voy a viajar, pues imagínate, ¿no? Pues los padres tirándose de los pelos, diciendo, pero con todo lo que has estudiado, teniendo un trabajo que siempre has soñado, pero bueno, era lo que quería y di el paso. eh, y sí es cierto que no es fácil en muchos aspectos, porque cuando pasas de una vida sedentaria a una vida nómada, hay una sensación que es el desarraigo que va creciendo en ti como, no sé, como una mancha oscura que va creciendo en ti, que tiene su parte positiva y negativa, ¿eh? El desarraigo tiene cosas muy positivas porque no te sientes de ningún lugar, ¿no? Empiezas a no echar de menos cosas como la comida, como la sensación de hogar, que te hacen más libre, pero luego tiene cosas bastante negativas porque no tienes un ancla, no tienes un ancla, entonces te sientes siempre a la deriva, siempre vas a echar de menos a tu familia. Yo a mis sobrinas prácticamente no las he visto crecer o las he visto crecer con una o dos visitas al año y eso es duro, eso duele y cuesta mucho. Hay amigos que se pierden por el camino porque no los ves. La amistad está muy bien mantenerla por WhatsApp, pero a los amigos hay que verlos y tener tiempo para tomar un café. Si cada vez que te hablan, pues estás en Nepal o estás en la selva sin cobertura, las amistades van desapareciendo. Entonces esa parte es muy complicada, pero sí que es fundamental el que mi mujer se dedique a lo mismo que yo. Yo empecé en este mundo en solitario y los primeros años yo tuve parejas, pero no duraban, porque es imposible. ¿Cómo vas a tener una pareja que no ves? Pues si no se puede tener amistades, parejas mucho menos. Tuve la suerte, la fortuna, la mayor lotería que he tenido nunca de conocer a mi mujer, que la conocí en Etiopía de viaje, y que ella estuviese tan loca como yo como para dejar su trabajo, que ella era enfermera y venirse conmigo con una visión del viaje muy similar. A ella le mueve lo mismo que a mí y le interesa lo mismo que a mí en los viajes.
y que esto nos permitiese viajar durante 4 años sin volver a España. Hemos recorrido pues unos 65 70 países juntos y profesionalmente poder dedicarnos a algo de la mano. Esto es algo impagable y, bueno, el mayor privilegio que tengo. Muchas gracias, Tania. Un placer volver a verte y que también estés aquí en este proyecto. Y ahora que hablabas de eso, claro, al principio de la entrevista comentabas entre los lugares que te marcaron Uganda por casarse. Y a lo mejor no iba a entrar Sí. ahí, pero bueno, justo ahora no, hilvanando un tema con el otro, tengo curiosidad en preguntarte cómo fue esa boda en Uganda, porque me imagino que muy tradicional, según nuestros estándares, no lo fue. Bueno, pues a ver, sí, no, no fue una ceremonia tampoco muy extraña. Yo me casé por la Iglesia Evangélica de Uganda. ¿Quién me lo iba a decir a mí? Yo soy ateo, yo no soy creyente, pero bueno, todas las circunstancias me llevaron a acabar ahí. Al final hubo un momento de catarsis en nuestras vidas en la pandemia, en el COVID. Mi pareja y yo estábamos planeando comenzar ese viaje eterno sin billete de vuelta. Teníamos todo preparado para una fecha concreta y ella, Lucía, como he dicho, es enfermera, estaba trabajando, además es enfermera de UCI, es un trabajo muy duro, y estaba trabajando un par de meses en un hospital para ahorrar un poquito de dinero y lanzarnos a esta aventura. ¿Y qué pasa? Que llegó el COVID. Se canceló nuestro viaje, y lo que para ella iban a ser 2 meses se convirtieron en 8 meses en una unidad de cuidados intensivos durante la pandemia, fue todo bastante duro. Y llegó un momento en el que dijimos, en cuanto se abrieron los aeropuertos, dijimos, bueno, nos vamos, sea como sea, pero nos vamos. Y entonces, en los primeros compases de ese viaje que nos llevó 4 años por el mundo, yo decidí que era el momento de pedirle matrimonio en un lugar que era muy especial para ella, que era los Mundari. Ella siempre había querido visitar la comunidad Mundari en Sudán del Sur, que yo le había hablado mucho de ellos. Entonces yo lo organicé todo para pedirle matrimonio y organizar la boda en Uganda una semana después, porque de Sudán del Sur íbamos a Uganda. Yo avisé a su familia, a mi familia, para que comprasen vuelos para ir a la boda sin que ella supiese nada y sin que yo supiese si me iba a decir si sí o si no. Le pedí matrimonio en Sudán del Sur y utilicé como anillo una vértebra de cabra, que era lo único que había por allí que tenía un agujerito para ponerle en el dedo. Y me dijo que sí, y le dije, pues menos mal, porque en 10 días tengo la boda organizada en Uganda. Y la organicé en Uganda porque tengo muchos amigos allí. Hay un orfanato con el que colaboro. Compré unas pequeñas tierras también en esa zona. Y cuando se lo dije a Bruno, que es el gerente del orfanato y del proyecto social, me dijo, pues cásate aquí, porque en nuestro proyecto hay una pequeña iglesia, que además él es pastor evangélico, y yo me caso también, que me quiero casar y hacemos una boda doble. Y dije, pues vale. Y así fue. Y la ceremonia eh, fue una ceremonia de 4 horas, con gospel, con cánticos, con el público interviniendo, le iban pasando el micrófono al público, iban comentando cosas de la boda, en fin, un poco Interesante, pintoresca, sí, sí. interesante. Me alegro de haberte hecho la pregunta porque valía la pena la cuestión. Le devuelvo la voz a mi ayudante colaborador, alter ego en el día de hoy, Aitor, que creo que tienes otra preguntita por ahí. Importante que me active el audio. Perdona, Fernando, que no quiero tampoco monopolizar la Por favor, conversación. cuando ¿Qué quieras. pasa? Que a raíz del comentario que ha hecho Tania, te quería preguntar, Aníbal, no había pensado en hacerte esa pregunta, pero ya te digo que me ha surgido según ha dicho ella. Eh, ¿Cómo hacías tú los primeros años, bien con Lucía o bien cuando empezaste tú solo, a lo que es el hecho de decir, no tanto la parte personal de decir, lo dejo todo y me voy, digamos, sino el realmente cuando toca irse de verdad, ¿cómo hace uno? Porque al final me siento identificado con esa parte tuya, no dejo de, o sea, yo estoy terminando la carrera de física y tengo también ese sentimiento un poco de pertenecer a ningún lado y a todos a la vez, no sé si me explico, y de Mm, querer un poco seguir dentro de lo que cabe tu estilo de vida, ¿no? Dentro de lo que se pueda. Entonces, me da curiosidad el eso, el saber cómo uno
se pone cuando toca decir, no, cuando ya tal me voy, cuando llega el momento de irte de verdad, ¿cómo hace uno? ¿Cómo dices, me voy a la otra punta del planeta y a ver qué pasa y sobrevive en el intento, ¿no? Sí, bueno, a ver, a mí irme no me costó, la verdad. Yo tenía muy claro que quería dar ese paso. Sí es cierto que hasta conocer a Lucía, el irme era siempre con un billete de vuelta, es decir, bueno, me voy a hacer este viaje al Congo, me voy a hacer y tenía el billete de ida y vuelta. Eh, pero nunca me costaba. Y sí es cierto que de la mano de alguien es más sencillo porque sois dos, en el caso de que pase algo o para pensar, y sientes como que tienes un backup, un colchoncito al lado que en caso de que algo falle, pues va a estar ahí. Pero a mí no, a mí nunca me costó psicológicamente el irme porque es lo que me hacía feliz. Y al final es cuando tienes un motor tan fuerte, no, no cuesta. Pues muchas Pero gracias. y más, perdón, Fernando, No, que no, te he cortado. sigue, adelante. Sí, sí. Que al final te robo el trabajo a ti. Dale, es tu... Eh, Me refiero, cuando... ¿cuál fue el primer viaje que hiciste tú, digamos, de esa manera, si no te importa contarlo? ¿O cómo... Eso, tenías billete de ida y vuelta la primera vez, decías eso, bueno, me voy a este viaje y cuando vuelva ya veo y me voy a otro. Pero ¿de qué manera, y además enlazando una pregunta también, de qué manera puede uno hilar el no parar nunca en tu casa en Madrid? En estar siempre de un lado a otro, al final es cansado no solo psicológicamente, sino físicamente también. ¿Cómo uno Sí. puede llevar ese estilo de vida? Pero es más fácil de lo que parece, es cuestión de lanzarte, y tú eres muy joven. O sea, que lo diga yo con 44 años que tal, pero tú puedes estar años durmiendo en tiendas de campaña y no lo vas a notar, ¿no? No, es sencillo. O sea, a nivel físico, en principio no hay problema. El cuerpo se adapta muy rápido a todo. Al principio puedes estar, no sé, incómodo durmiendo en el suelo un par de días, pero cuando llevas 15 días durmiendo en el suelo es que ni te enteras. Puedes decir, joder, echar de menos la comida los primeros días, pero cuando llevas un mes comiendo solo arroz, es que te da igual ya. Es cuestión de dar el paso, que es subir a un avión y ya está. Las primeras veces, bueno, aparte del viaje a Camerún que he contado, que yo me fui solo con la mochila, con una incertidumbre absoluta, no sabía si iba a haber alguien esperándome al llegar. Recuerdo la llegada de noche en el aeropuerto de Douala, en Camerún, todo oscuro, salías del aeropuerto y no había nada, había un descampado oscuro, y decías, ¿dónde me he metido? Pero al final dices, bueno, pues, las cosas saldrán para adelante, ¿no? Y la segunda vez fue también, estaba yo en Senegal con unos amigos y me quedé solo para ir a Mali. Crucé la frontera con un desconocido en un coche que iba a hacer una mudanza le dije, ¿me puedes llevar? Me dijo que sí. Y estaba yo en la parte de atrás con todos los muebles ahí atrapados, el señor llevándome un trayecto de 25 o 26 horas sin conocernos. Yo no hablaba francés prácticamente. Y bueno, pues al final es cuestión de hacer las cosas y vuelvo a lo que ha comentado a mí, que somos unos privilegiados. O sea, tienes un pasaporte que te lleva a donde sea, tienes una tarjeta de crédito que puedes sacar dinero si tienes una emergencia, tienes, y más a día de hoy, tarjetas SIM que puedes llamar o conectarte a internet con un seguro médico. Es que es todo muy sencillo realmente. Pues muchas gracias, Aitor. Eh, Voy a seguir un poco ese también recorrido por tus obras, por los libros que has escrito y publicado. Y leo aquí una recensión, una crítica, donde de marcas en la piel se dice con una prosa clara y una mirada sensible. Bueno, invita a comprender cómo y por qué los seres humanos seguimos grabando en nuestra piel las huellas de lo que somos y lo que deseamos proyectar al mundo. Un libro que no solo explora las cicatrices visibles, sino también los significados invisibles que forjan nuestra identidad. Te quería preguntar, Aníbal, que qué podemos encontrarnos en este Marcas en la piel, publicado hace muy poquito, si no tengo mal Sí. entendido. Sí, ese libro ha salido hace un mes o así, lo tengo también por aquí, y es un libro de modificación corporal. Habla desde un punto de vista antropológico, pues de tatuajes, de piercings, de escarificaciones, ¿no? De las formas en las cuales, tanto en las comunidades tradicionales como en Occidente, y a lo largo de toda la historia de la humanidad, el ser humano modifica su cuerpo, ¿no? Se hace un agujero aquí,
se marca con tinta una zona, el por qué, ¿no? ¿Por qué nos ha llevado a eso? ¿Qué utilidad tiene? Y muchas curiosidades de diferentes comunidades que tienen muchos tipos de modificación corporal. Es un libro que ya sí va más en la línea de mi trabajo. Además, es el primero de todos los libros que he publicado que tienen este tipo de imágenes a color, de tatuajes, de Mm, modificación corporal. Y, y bueno, sí, siempre quise hacer esta aproximación desde la antropología, ¿no? Más allá del exotismo de vaya pedazo de tatuaje que lleva en la cara esta tribu, ¿no? El entender, primero, en esa situación en concreto, por qué esta mm. comunidad se lo ha hecho y luego el ser humano en general, qué motivos hay detrás. Ujú. Y hablando un poquito de, bueno, de casos concretos o bueno, de experiencias concretas que hayas vivido, de grandes historias, de eso que te llevas en tu maletita de historias acumuladas, yo tengo así como algunos datos de algo relacionado con la tribu de los Ndani, no sé si lo pronuncio bien. Y no Sí. sé si, que me gustaría un poco escucharte porque he leído un poco sobre eso y me gustaría un poco que Mm. lo compartieras y también escucharte a ti directamente hablarnos de esta tribu porque tienen algunas usanzas y costumbres que a mí me llamaron mucho la atención. Sí, es una comunidad muy interesante. Acabo de estar con ellos hace un par de meses. Es la cuarta vez que voy a esa zona. Y son muy interesantes por muchos temas, ¿no? La estética de los guerreros es brutal, ¿no? Con ese septum nasal hecho con costillas de cerdo. La ropa que utilizan, la coteca, que es una calabaza seca que se ponen en el pene, los hombres. Es la única ropa que llevan. Y luego tienen rituales muy interesantes, rituales de momificación, tienen a los antepasados momificados en casa. Pero en relación a la modificación corporal hay algo que quizás es de las cosas más fuertes que he visto, y es que las mujeres en los funerales se amputan los dedos. Es como una forma de duelo, porque para los Dani la mano simboliza a la comunidad. Ellos creen que cada dedo es diferente, ¿no? Pues unos son gordos, otros delgados, etcétera, pero cooperan para un fin común. Y para ellos la familia es lo mismo, cada miembro es diferente, pero entre todos colaboran, ¿no? Entonces, cuando fallece un hombre, siempre es cuando fallece un hombre generalmente de la comunidad, las mujeres llevan esta metáfora a la literalidad y se amputan una falange del dedo y esta ofrenda la hacen a los dioses. En muchas ocasiones entierran el dedo junto al difunto o lo incineran junto al difunto para que los dioses acepten esa ofrenda y le abran las puertas del paraíso. Pero claro, imaginaos si se cortan una falange del dedo cada vez que muere un hombre de la familia, pues cuando se muere su abuelo, su padre, su marido, su hijo, las mujeres más mayores no tienen dedos y pues las ves así, ¿no? Por la calle y es algo bastante impactante, impactante. Esto lo hacen con piedras afiladas, empiezan a machacar hasta que se desprende el dedo. A día de hoy ya no se hace, está prohibido por la ley y en principio ya no se hace, aunque me han explicado de algún sitio bastante perdido en las montañas donde lo siguen haciendo, pero es muy raro ver el ritual ya. Esto está en Nueva Guinea, ¿no? Está en la isla de Nueva Guinea, en la parte que pertenece a Indonesia, en Papúa Occidental. Ok, ok. Y otro sitio que también creo que te marcó bastante es Mali y la etnia Dogón. Los dogones, sí. Es otro de esos sitios que creo que son únicos en el mundo. Por desgracia no se puede ir desde hace 12 años. Yo estuve en la última ventanita en la que, bueno, tampoco era seguro ir, pero por lo menos el ejército no te bloqueaba el camino y pude pasar con una motillo. Y para mí es una comunidad increíble por sus dioses ancestrales y su cosmovisión, que a pesar de, pues de haber sido visitados por occidentales, pero siguen manteniendo esas creencias tan extrañas. Ellos dicen que el mundo fue creado por unos hombres lagarto que vinieron en un barco de las estrellas y tienen todo un ritual en relación a eso, con máscaras que son las máscaras de madera más impresionantes de toda África, son las de los dogones. Hay algunas que pueden llegar a los 3 metros, unas máscaras muy largas, otras de metro y medio, muy grandes, y todas se hacen de una sola pieza de madera.
Y aquí, bueno, lo interesante que ha llevado también a mucha especulación es que los dogones tienen conocimientos astronómicos muy precisos de cosas que es difícil que sepan sin tecnología moderna, ¿no? Sin telescopios. Eh, y además, todos estos conocimientos los tenían, según algunos escritos de antropólogos como Marcel Griol, desde inicios del siglo XX. Dicen que algunas cosas las sabían antes que la NASA, ¿vale? Esto ha dado pie a muchas especulaciones sobre alienígenas y todo esto, pero claro, cuando unos dogones que viven completamente aislados en la zona de la falla de Bandiagara te hablan de los anillos de Saturno, de las lunas de Júpiter, y te hablan de esto, pues hace 50 o 60 años, era difícil explicar cómo podían tener todo este conocimiento astronómico y sobre todo que eso iba ligado, perdón, a la historia que ellos tenían de la creación del mundo y de sus propios dioses. Con lo cual me parece fascinante pues sentarte a hablar con ellos acerca de todo esto. Ujú. Creo que Tania tenía una nueva pregunta. Tania, si quieres. Sí. Ya que has despertado mi curiosidad con todas esas culturas y religiones y supersticiones, siempre también yo me he interesado en otras religiones y ya que tú las conoces bien, esas religiones que son más diferentes de las religiones que tenemos nosotros, que son más religiones del cielo, de algo más lejano, ¿no? De una deidad que está en el cielo, mientras que esas religiones son más bien, digamos, ligadas a la naturaleza, son más... Mi pregunta es si crees que son más útiles y más realistas, aunque sean, sí que son supersticiones, pero ahora mencionabas, ¿no? Que conocen muy bien la astrología, entonces que sean más útiles para la realidad, porque yo a veces digo, yo también soy atea, soy agnóstica, pero me gustaría tener una religión, pero más bien una religión que tenga más relación con la naturaleza, más utilitaria, que yo sé que es una superstición, que es una creencia, pero al mismo tiempo que esté relacionada con la naturaleza y que pueda hacer algo bien también a nuestra tierra. Y también una curiosidad es si has visitado o has estado con una cultura matriarcal. Vale, pues respecto a la primera pregunta, todas las religiones tienen la misma función, que es la función de explicar aquello que no conocemos para darnos tranquilidad y poder comprender el mundo. Hay una diferencia clara que tú has señalado que podría marcar una línea entre las religiones abrahámicas, como puede ser, ¿no? el Islam, el judaísmo y el cristianismo, y en las religiones animistas, que son las religiones, la mayoría de religiones tradicionales que se basan en dotar de alma pues, a elementos naturales, al sol, a los árboles, a los animales. Y esa diferencia es que en el caso de las religiones animistas, lo que ellos adoran o a lo que se deben es la naturaleza, ¿no? Y está presente y lo pueden tocar. Puedes tocar al árbol que tú crees que es sagrado o al animal que te vas a comer y al cual das gracias por haber entregado su vida, ¿no? Como muchos cazadores recolectores hacen. Y en el caso de otras religiones es como mucho más abstracto. Esto principalmente se debe a que la religión se adapta al contexto. Un cazador-recolector necesita que su espiritualidad esté estrechamente ligada a los animales que caza o a los ciclos naturales en el caso de los agricultores, a las estaciones, etcétera. Sin embargo, las religiones más cercanas a la sociedad occidental o a Medio Oriente no tienen esa necesidad porque en muchos casos la ciencia ya ha suplido la explicación del mundo visible. Antiguamente se creía en Thor, ¿no? Para explicar los relámpagos o en Neptuno las mareas. Todo eso ya tiene una explicación científica, tanto en el mundo árabe como en el mundo occidental. Así que tenemos que llevarnos ese plano espiritual a otro sitio que no veamos, porque lo que vemos ya lo entendemos con la propia explicación terrenal. Pero al final la utilidad es la misma y la forma de construir esa religión simplemente depende de la información que tenemos y de qué es lo que necesitamos para sobrevivir y para ser felices. En relación a las culturas matriarcales, esto, Lucía, mi pareja, es experta en este tema
se ha especializado en la documentación de culturas matriarcales. A día de hoy en el mundo quedan muy poquitas, hay 4 únicamente. Nosotros hemos visitado Villagós y nos dimos cuenta de que ya no hay una cultura matriarcal ahí. Quizá lo hubo en algún momento, pero a día de hoy ya no existe. Estuvimos hace unos años en Minangkabau, en la isla de Sumatra, que a lo mejor para mucha gente puede resultar paradójico, pero es la comunidad matriarcal más grande del mundo y son musulmanes, ¿vale? Y ahí la línea de herencia, la línea de poder social y familiar va en las mujeres. Sí es cierto que tampoco es un matriarcado, es un matrilinaje, es decir, se hereda de madre a hija y hay cierto poder social, pero no es que sean las mujeres las que tengan el poder político. Luego están los Mosu en China, y hay alguna otra comunidad en Perú también, si no me equivoco. Nosotros conocemos la comunidad Villagós, que ya digo que nos llevamos una desilusión porque no vimos ningún tipo de organización matriarcal, y luego Minangkabau, que es muy interesante en Sumatra. Muchas gracias, Tania. Bueno, aquí pregunta Lorena que bueno, te agradece, está escrito esto, gracias por compartir todo esto, tanto hoy con nosotros como a lo largo de todos tus proyectos documentales. Me gustaría hacerte una pregunta, aunque sé que puede ser una reflexión compleja. Entre todas las comunidades que has podido conocer en profundidad, ¿podrías señalar alguna en la que te haya llamado la atención algún aspecto que aproxime a hombres y mujeres desde el punto de vista de la igualdad entre géneros? Paréntesis, Tania acaba de hacer una pregunta en términos similares, así que quizás quede contestada. Bueno, no sé si puedes hablábamos del matriarcado, no sé si puedes Ujú. aportar algo más, alguna idea más en relación a esto, ¿no? Culturas que Sí, aproximan. las culturas más igualitarias suelen ser siempre cazadores-recolectores. Porque es cierto que suele haber división de tareas, a lo mejor las mujeres recolectan fruto y los hombres van a cazar, pero se suelen intercambiar bastante, ¿eh? Y, y esto obedece a que los cazadores-recolectores viven en comunidades pequeñas, núcleos unifamiliares o 2 o 3 familias que son hermanos o parientes, y ahí hay una organización mucho más horizontal, no hace falta un líder. El patriarcado no está presente, a no ser ya que haya una influencia externa, ¿no?, de otra cultura, pero no suele estar presente en comunidades cazadoras-recolectoras. Ya, una vez que se adopta la agricultura, ahí ya es otra cosa, porque hay elementos estables que suelen ser las mujeres, y elementos móviles, que suelen ser los hombres que van a negociar a otras aldeas. Y ahí ya sí que suele haber más desigualdad. Pero las más igualitarias son los cazadores-recolectores en todas partes del mundo. No sé si... Sí, ya te tengo ahí. Quería comentar algo, mi querida Nélida, que ya antes nos dejó algo por escrito, pero de momento tienes que activar el audio. Sería aceptando, te he hecho una petición para que puedas activar el audio. No sé si la ves por ahí, Nélida, y así quedaría el micrófono encendido. Si no... Ahí, lo A tienes. ver, ahora Ahí se estás. escucha, Sí. sí. Estás en Ah, vivo. Buenas noches. llegó la cubanita. Hola, buenas noches. Buenas noches. Eh, no estoy acostumbrada a usar el teléfono y estoy perdida. No sé ni levantar la mano, ni hablar, ni aparecer, ni desaparecer. Bueno, mis gaticos están por ahí haciendo de las suyas, así que si oyen un ruido es eso. Yo muy impresionada, como siempre, con los viajeros nómadas que nos trae Fernando. Yo soy total sedentaria. Me emociona mucho escucharlos y verlos porque a mí me encanta todo lo etnográfico, lo cultural, todo lo veo, lo disfruto, pero desde otros ojos, a mí no me gusta viajar, incluso le tengo miedo a los aviones. Así que con eso lo digo todo, pero muy impresionada hoy, realmente muy valioso lo que haces porque estás dándonos un testimonio magnífico y veo que colaboras en muchos proyectos y haces muchas cosas muy interesantes. Tus libros los voy a ver porque tengo la posibilidad de, aunque sean caros y con fotos muy bonitas, poderlos comprar a la biblioteca. Iba a decir Como ahora, Nélida, para quien no lo sepa, es la responsable de la biblioteca del Instituto Cervantes en Ah, Amán. Así que si estáis en Amán, visitad la biblioteca, que es su gran Ajá. petición.
Bueno, pues a mí ahora yo llevo en la biblioteca una actividad que se llama Encuentros Interculturales. ¿Verdad que sí, Tania? Fernando, pasan por ahí a menudo y nos encanta. Siempre tratamos temas así que pueda la gente hablar, de investigar y traer estos temas a la biblioteca. Buscamos libros que podamos documentar y me parece que los tuyos van a estar allí en la mesa del debate. Eh, hay que esperar unos meses en lo que me dan el presupuesto, compro y llegan los libros. Pero muy impresionada con lo que hace. Si Lucía ha hecho lo del matriarcado, creo que debería ser la próxima entrevistada y que nos cuente también ella. Que muchos hombres vienen aquí, pero muy pocas A mujeres, ver si quiere, Fernando. la ¿Qué invitaremos, pasa? Nélida. ¿Qué Muy bien. pasa? Ahí te queda la Sí. reivindicación final. Bien, Y pues muchas bueno, gracias. gracias Espero que disfrutéis de los por libros. viajar y ir a todos estos lugares y con tus ojos permitirnos ver y con tu cámara y con tus investigaciones y muy bien, científico, fotógrafo, artista, todo en una y un ser humano parece que inmejorable. Pues Bueno, muchas muchas gracias. gracias. Pues Muchas gracias. Venga. antes me decía gracias, Nelly. Antes me decía Aitor, me decía, bueno, no hablo más que te quito el trabajo. No, en realidad me lo habéis hecho todo hoy entre Aitor, Tania, Lorena, Miquel. Y ahora ya no voy a decir nada más porque creo que el cierre de este caramelito que hemos tenido lo ha puesto Nélida. Así que yo creo que con esto, Gracias, Aníbal. Oh, qué Muchas lindo. gracias Ha a sido vosotros. magnífico, magnífico, una vez más. extraordinario. Como dice Nélida, muchísimas gracias. Aníbal, muchísimas gracias a todos los que habéis estado aquí. Me encantan estas charlas cuando son tan participativas como en el caso de hoy. Así que muchísimas gracias. Y Aníbal, para nosotros un placer, un honor y un lujazo contar contigo aquí. Muchas gracias. Pues nada, muchas gracias a ti, Fernando, al Instituto Cervantes también, de Amán, y ha sido un verdadero placer para mí el debate, la conversación. Han salido temas sensibles, temas personales, temas más generales, profesionales, y he estado muy cómodo y ha sido muy interesante para mí también porque han surgido cuestiones que no me habían hecho nunca, la verdad. Así que muchas gracias a todos. Y estaremos esperando ese, si no me equivoco, 39 meses, la cara B de la Sí, vuelta al mundo en pareja. sí, Estaremos muy ya el mes atentos. que viene saldrá. Bueno, hoy llegan Navidades, así que han salido hoy muchas ideas aquí para buenos regalos el próximo mes. No, no me voy sin dejarte hablar, Miquel, por favor. Gracias, gracias. No, está relacionado con esto. Yo que estoy fuera de Instagram y todo esto, para comprarte algún libro a ti directamente, o tiene que ser mediante librería, o cómo va. Pues, o sea, lo puedes comprar en Amazon, me lo puedes comprar a mí si lo quieres firmado, la gente que lo quiere firmado me lo pide a mí y yo lo envío, o Vale. en librerías, como quieras. Por Instagram te lo puedo pedir. Sí. Sí, si me escribes por Instagram, sí, sí, te lo puedo enviar. Perfecto. Hecho. Muchísimas gracias. Muy bien, Bueno, yo gracias. Gracias a aparte de todos. Instagram dejo ahí en Gracias. el chat también la dirección de web de aníbalbueno.foto, también para que le echéis Ah, un vistazo por ahí. Y nada más, con esto cerramos esta entrevista, esta quinta edición del ciclo virtual de encuentros viajeros. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a Aníbal y hasta la próxima. Que tengáis buenos viajes. Chao, muchas Adiós, Que gracias. vaya gracias. todo Chao. bien. Chao, chao. adiós. Muchas gracias.